La intención del ciclo, decíamos que era conocer, debatir distintas versiones o visiones del estado actual en que se desarrolla la vida urbana en nuestro país y en el mundo, tanto en relación a la emergencia sanitaria como a otros condicionantes ambientales, económicos, sociales, políticas, que o bien se dieron presencia con la pandemia o bien están siendo objeto de una nueva mirada a partir de las circunstancias actuales. El cambio climático, la globalización, la precarización, los derechos individuales, los temas de género, minorías, migraciones, etcétera. Vale decir, una cantidad de cuestiones que la pandemia no nos hace olvidar, sino que la pandemia se suma a esta cantidad de cuestiones. Alejandro ha elegido un título muy sustancioso, Capitalismo 4.0, y veo por la presentación que además le incorporás como una expectativa de salida, así que bueno, bienvenida a ese toque de optimismo. Alejandro estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es docente en esa misma facultad, entre otras revistas escribe en Crisis y Nueva Sociedad, y acabo de publicar un libro que les recomiendo muchísimo, se consigue, creo que ya se consigue en forma impresa, ¿no, Alejandro? Sí, ya también en digital. ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Editado por Siglo XXI, bueno, un libro que realmente, bueno, seguramente nos va a hablar algo de los contenidos de este libro en su charla y que, bueno, yo particularmente recomiendo. Decía también que es ilustrador con el seudónimo de Bruno Bauer y, bueno, para quienes están en las redes sociales, particularmente en Twitter, es un excelente y muy divertido tuitero, bueno, que de hecho es la forma en que lo conocí y también con el seudónimo de Bruno Bauer. Bueno, el tema de Alejandro, como decíamos, es Capitalismo 4.0 y yo creo que ya estamos en condiciones, Alejandro, de arrancar cuando vos lo dispongas. Bueno, gracias a Marcelo por la invitación y a la maestría, por la invitación provino de Marcelo. Ya teníamos un trato yo y bueno, gracias a todos los que se conectaron para escucharme hablar, para escuchar esta charla. Está perfecta la presentación que hizo Marcelo, porque soy efectivamente todo eso que él dice que soy, y escribí eso que él dice que escribí, y es más o menos una glosa de eso, una ampliación de eso. Lo que vine a presentar acá sería la primera parte del libro, pero le agrego otras cosas porque escribir un libro a veces puede ser un poco aburrido, así que bueno, van a escuchar más de lo que escribí ahí. La idea es hacer un mapa. Acá hay gente de geografía, hay gente de urbanismo y quiero ser respetuoso con los términos. En ciencias sociales se le dice mapa a cualquier cosa. O sea, se le dice mapa a cualquier sistematización y orden que se le haga a un tema, ¿no? Aunque ni siquiera tenga anclaje espacial. ¿Sí? Si ven, mucho de lo que digo tiene anclaje espacial. Pero les decía, un mapa, una cartografía, una sistematización de todo lo que podemos saber hoy, de todo lo que podemos, de todo el conocimiento acumulado que tenemos sobre el estado actual del capitalismo. Y como adelantó Marcelo, hacia el final, no va a predominar en la charla, ver qué salidas da eso, pero quiero aclarar desde ahora que se trata de salidas realistas las que propongo. Se trata de salidas que toman como punto de partida las características que ya tiene el capitalismo, lo que yo llamo capitalismo 4.0. Es lo que los filósofos llamarían inmanentismo, o sea, buscar el material para construir algo nuevo dentro del sistema y no apelar a cierto trascendentalismo. Para darle un poco de dinamismo a la charla, yo preparé un PowerPoint y bueno, y ahora es un momento de experimentación porque voy a ver si lo puedo compartir. Recién ensayé un poco y me dijo Marcelo que se veía, así que, bueno, ustedes me dicen si se ve o no. Bien. Capitalismo 4.0 y sus posibles salidas, un poco lo que adelantó Marcelo recién, y el tamaño de la tipografía nos indica lo que va a predominar en la charla, que es el capitalismo 4.0. Igual eso es una presentación, después sí, con las preguntas y las consultas y el intercambio, quieren concentrarse más en las salidas, pues por mí está perfecto, ¿sí? Empecemos por lo polémico del concepto. Capitalismo 4.0 es una corrección, una manipulación y una ampliación que hago yo de un concepto que ustedes habrán escuchado más de una vez, que es Industria 4.0.
lo han leído en el diario, ni hablar de economistas, circula mucho en medios especializados, y tiene un origen espurio, digamos. Fue este señor, Wolfgang Balzer, el director del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial de Alemania. Él no es espurio, ¿sí? Pero en el transcurso de la Feria Industrial de Hannover 2011, le preguntan cómo va a ser Alemania para competir con China, con Corea del Sur, con los nuevos países exportadores de productos industriales, sin bajar sueldos, sin bajar salarios, que es un poco la competitividad que tienen estos nuevos jugadores. Y él respondió de una manera muy sintética, pero muy ganchera, diciendo que lo que había que hacer era meter Internet en las fábricas, ¿sí? Hannover 2011, una respuesta muy corta a un problema muy complejo, ¿sí? Se empezó a hablar de Industria 4.0. Hannover 2014, misma feria, convocada bajo el lema Industria 4.0. Angela Merkel presentando, abriendo la feria de Hannover 2014, hablando de Industria 4.0. Siemens, quizás el grupo industrial más grande e importante de Alemania, presentando su portfolio de soluciones industriales bajo el nombre de Industria 4.0. Es decir, un éxito de marketing total. Y a partir de ese momento, en toda Europa, periodistas, políticos, empresarios empezaron a hablar de Industria 4.0, llega a América Latina como corresponde, ¿sí? Pero estamos dando vueltas alrededor de algo que tiene mucho más de eslogan que de concepto económico o de ciencias sociales. Y de hecho vinieron los interrogantes. ¿Por qué es la 4.0? ¿Cuáles son las otras tres? ¿La industria 4.0 es la industria que ya tenemos o hacia la que vamos? ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué hay fuera de la industria 4.0? ¿Cómo es la vida industrial 4.0? Y empezaron ciertas sistematizaciones, como estas que están viendo acá. De hecho, si ustedes googlean Industria 4.0, se van a encontrar con muchísimos de estos gráficos, a un nivel casi de meme o de infografía, porque no hay producción conceptual espesa sobre la Industria 4.0, sino más bien un conjunto de sistematizaciones que se hacen sobre un término que nació medio pataleando en el aire. Pero para sistematizarlo, y este es el gráfico más completo que encontré en castellano, ¿sí? La industria 1.0 sería la revolución industrial, esencialmente la máquina de vapor. Máquina de vapor que muchas veces lo sabemos, ni siquiera funcionaba con vapor. Si estabas al lado de un río era mucho más barato poner una noria y aprovechar la energía hidráulica. La industria 2.0 sería la industria que surge a partir de la línea de ensamble, el trabajo sobre la línea de montaje, ¿sí? Que nosotros lo conocemos por Ford, pero es anterior, aparecen los mataderos de Cincinnati para procesar carne. De hecho, Ford la incorpora casi al mismo tiempo que los primeros supermercados que surgen en Estados Unidos, ¿sí? Y también, junto con este proceso de trabajo, dos nuevas fuentes energéticas, como son la electricidad y, bueno, los carburos, el motor a explosión, ¿sí? La industria 3.0, ¿sí? Fíjense que cada una tiene una fecha de nacimiento absolutamente precisa, ¿no? O sea, el primer telar, 1784, ¿no? La primera cinta transportadora, 1870, es decir, hay una puntualidad total. En este caso es mucho más fácil, porque la industria 3.0 nace con el Modicon, con el primer controlador lógico programable, el Modicon 084, que lo patenta General Motors en 1969, ¿sí? Y que habilita, te permite la progresiva automatización de la producción. Es el momento, como indica este dibujito, de esos brazos robotizados que fueron tan habituales en la industria automotriz de los años 80. La industria 4.0, así por fin llegamos a lo que queríamos explicar, está basada en un concepto que ahora vamos a ver que es muy importante, que es el sistema ciberfísico, ¿sí? O, como dice acá, sistemas físicos cibernéticos. Es exactamente lo mismo, es una traducción de Physical System, Cyber Physical System, que es el concepto original, ¿sí? Y acá vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no hay un criterio claro. La industria 1.0 se define esencialmente por una nueva fuente de energía, la máquina de vapor. La industria 2.0 se define por una nueva fuente de energía, la energía eléctrica, pero también por un nuevo proceso de trabajo, la línea de montaje. La industria 3.0 se define esencialmente por un nuevo proceso productivo. No hay nueva fuente de energía
una nueva fuente de energía aquí. Y más que un nuevo proceso productivo, tiene que ver con la automatización de un viejo proceso productivo. Es decir, se trata de robotizar la vieja línea de ensamble. Finalmente, la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, no incorpora ni una nueva fuente de energía, ni tampoco un nuevo proceso aparentemente productivo, sino más bien un principio más general que en rigor es, lo vamos a ver ahora, la combinación de 3 tecnologías preexistentes. Y está bien que pase esto, está bien que sea incoherente, porque Industria 4.0 no deja de ser una estrategia de marketing de la industria alemana, ¿sí? No por nada, el único país que no incorporó el concepto de Industria 4.0 fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque General Motors, General Electric, allí impuso otro concepto, que es Internet Industrial. Entonces, esto es un problema de mercado, es un problema de branding, digamos, ¿sí? Y no podemos pedirle peras al olmo, no nos va a dar mucha capacidad descriptiva, ¿sí? Un eslogan publicitario. Sin embargo, a nosotros nos sirve, o a mí me sirve, por lo menos espero que a ustedes les sirva también, si lo llenamos de ciencia social, si lo llenamos de historia, ¿sí? Porque la industria nunca te define a toda la sociedad. Y aquí hay que tomarse de un concepto que usaban mucho los economistas regulacionistas franceses en la década del 80, que era régimen de acumulación. ¿Qué es el régimen de acumulación? Es el conjunto de instituciones que rodea al proceso productivo y es el que hace posible el proceso productivo. Una tecnología nunca define a toda la sociedad, más bien es la sociedad la que establece las condiciones para la incorporación de esa tecnología. La máquina de vapor, y esto lo sabrán muchos de ustedes, ¿sí?, no fue inventada en 1784. La máquina de vapor fue inventada en el siglo I después de Cristo. Se le presentó al emperador bizantino. Hay registros, era un juguete. Y esa tecnología estuvo ahí durmiendo en el gabinete de curiosidades, ¿sí?, 16 siglos hasta que a alguien se le ocurrió usar la máquina de vapor como telar. ¿Qué pasó en esos 16 siglos? No estaban dadas las condiciones sociales para que esa tecnología se aplicara al proceso productivo. Entonces no nos interesa la revolución, la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sino el régimen de acumulación, el capitalismo 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. ¿Y cuál sería? ¿Cómo sería esa misma periodización, pero ampliándola a todas las instituciones? Bueno, aquí está. El capitalismo 1.0 coincide con el periodo de la industria 0.0, pero se define por un conjunto de transformaciones que van más allá de la industria. Hay un proceso de proletarización, ¿sí?, también descrito por los historiadores, por el marxismo antes, ¿no? Artesanos y campesinos que son expulsados, ¿sí?, que son separados de sus medios de producción, tienen que vender su fuerza de trabajo. Un proceso de proletarización que, sabemos, fue parcial, nunca estuvo completamente proletarizada Europa, ni siquiera Inglaterra, ¿sí? Siempre convivió con otras formas de trabajo, pero aún así fue dinámico. Un proceso de proletarización que puso a esos trabajadores en espacios cerrados, junto a esa máquina de vapor, y dieron origen a la fábrica, ¿sí? Es un proceso mucho más amplio y que está envuelto en otro proceso más amplio que tiene que ver con un nuevo ordenamiento mundial a partir de la hegemonía comercial del Reino Unido, algo que se venía cocinando desde el siglo XVII, o sea, desde antes de que existiera el Reino Unido, o sea, desde que Inglaterra era un reino, ¿sí?, y que se consolida a lo largo del siglo XVIII, los siglos XVIII y XIX, esencialmente por un sistema de comercio completamente libre, completamente desregulado, ¿sí?, cuya base fundamental era el patrón oro, es decir, un sistema de divisa internacional que permitía el comercio entre todos los países. Y eso permitió integrar incluso a países que no estaban industrializados, como la Argentina, ¿sí? Y este capitalismo 1.0 también tuvo, y por eso lo pongo acá abajo, su reflexión. También se pensó a sí mismo. El ludismo fue una manera de resistir, pero también de pensar a esa industria, esencialmente como algo reversible, ¿sí? De hecho, el ludismo no era solamente el ludismo de los trabajadores que rompían fábricas, también había un ludismo aristocrático, un ludismo de la nobleza que entendía que la industria era un fenómeno pasajero, lo vemos en el romanticismo europeo, ¿sí? Y también hubo una reflexión más sesuda, más pesimista, que es la de la economía política, la de la economía clásica, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Marx, personas que se dedicaron a pensar cómo funcionaba esta economía, los problemas que tenía y las soluciones que se podían aplicar, ¿sí? El capitalismo 2.0 nace a partir de la crisis del capitalismo 1.0 en la Gran Depresión de 1873, ¿sí? Y sí, incorpora la línea de montaje, pero
alrededor de esa línea de montaje hay procesos mucho más complejos. Quizás el más estudiado fue la segmentación del trabajo. Dijimos, la proletarización del capitalismo 1.0 fue incompleta. Los trabajadores de las fábricas de la revolución industrial venían del artesanado. La proletarización plena se cumple recién en este periodo, en donde el trabajador, gracias a la división del trabajo, es completamente descalificado. Los obreros de las industrias de este periodo no necesitaban tener ningún tipo de habilidad, ¿sí? Eso da lugar a una descualificación general, la desaparición de todo lo que quedaba del viejo artesanado, y una nueva división del trabajo, en donde el trabajo calificado ya no va a ser artesanal, sino que va a tener que ver con la división administrativa del trabajo, ¿sí? Aparece en trabajo administrativo, los capataces ya no son artesanos, son técnicos o ingenieros. Y sobre todo hay una segmentación del ingreso. Por las diferentes funciones que cumpla un obrero o un operario o un empleado en una empresa, va a recibir diferentes salarios, ya no se trabaja más a destajo. Y eso permite un incremento de la capacidad de consumo de la clase trabajadora. Y eso permite también una masificación del mercado. Por primera vez se le pueden vender productos industriales a gente asalariada. No nos olvidemos que la industria 1.0 fabricaba o ropa de algodón para esclavos o ferrocarriles que compraban los estados. Ahora se le puede vender un teléfono, un ventilador, una bicicleta, un auto, ¿sí?, a ese trabajador. No por nada, la empresa paradigmática del capitalismo 2.0 es la automotriz Ford. También hay una reorganización mundial. Ustedes dirán, este periodo es demasiado largo. En el medio, como dijo alguien hace poco, pasaron cosas. No puede ser que tengamos el mismo capitalismo antes de la Primera Guerra Mundial, de la crisis del 30, de la Segunda Guerra Mundial y después. Son 100 años casi. Y yo les digo, sí, pasaron cosas, pero cada una de esas cosas que pasaron profundizaron la segmentación del trabajo. No nos olvidemos que la Unión Soviética copió el Fordismo, la masificación, es decir, del mercado de masas de fines del siglo XIX a el estado de bienestar y el mercado de masas de la posguerra, lo que vemos es una misma tendencia que se intensifica. Y ustedes dicen, pero bloques mundiales no serán, no es un proceso privativo de la posguerra, no es un proceso privativo de la Guerra Fría, la aparición de organismos internacionales. Sí, esa es una organización arquetípica del mundo en bloques, pero la división del mundo en imperios a partir de la conferencia de Berlín, el reparto de África, fue otro intento de ordenar el mundo a partir de bloques. Un intento que terminó mal, que tiene mala fama, digamos, que está sostenido en el racismo, pero que duró más de 20 años. Entonces, ahí también tenemos una tendencia que se intensifica. Y también tenemos una reflexión de esa sociedad. Porque este es el periodo donde aparece la economía neoclásica, tal como la conocemos, la sociología moderna, tal como la conocemos, y la política económica, es decir, la voluntad de los estados en intervenir en la economía, que por supuesto es anterior al estado de bienestar y anterior a la crisis del 30. Es algo que ya se ve con el proteccionismo que aplicaban los estados a fines del siglo XIX. Entonces, todo este periodo está asignado por procesos que aún con grandes crisis en el medio no pararon de intensificarse y que van a transformarse recién a fines de los años 60. ¿Sí? Fíjense, incluso antes de la llamada crisis del petróleo, lo que tenemos acá es un lento proceso de reconversión productiva que va a terminar en la automatización, una crisis de rentabilidad que primero se expresa a nivel privado en las empresas, por eso las multinacionales salen a buscar trabajadores más baratos al resto del mundo, por eso viene Ford aquí a Pacheco, ¿sí? Pero que más adelante va a llegar a los estados, a partir, sí, de los años 70, y en este momento es cuando empiezan las reformas que nosotros llamamos neoliberalismo. Y también es el momento en donde por esa mundialización del capital se extienden las llamadas cadenas globales del valor. Es decir, cuando las empresas empiezan a operar en muchos países, un proceso que va a dar lugar a lo que se llamó globalización, mundialización, multinacionales, etcétera. Son estos tres principios los que signan a todo este periodo. Y por supuesto, aquí ya no necesito explicárselos a ustedes porque saben perfectamente cuál fue, como diría Frederick Jameson, la expresión cultural del capitalismo tardío, del neoliberalismo. El multiculturalismo, el posmodernismo, etcétera. ¿Cuándo entra en crisis este capitalismo 3.0?
Este es el tema que vamos a ver en la mayor parte de la charla. Alrededor del año 2000. O sea, duró sensiblemente menos que los otros dos periodos. Por eso quizás la transición no se nota. Y seguimos hablando de neoliberalismo y globalización como si siguiéramos en 1990. Sin embargo, hay cosas que están cambiando. Primero de manera subterránea, como ya había pasado a fines de la década del 70. Acá veo que cometí un error de tipeo. Esto debería ser 1968. Les pido disculpas. Pero son procesos que ya se están viendo. Y yo elegí tres que son un poco lo que estructuran todo el resto de la exposición. El sistema ciberfísico, que ya lo escuchamos nombrar, el proceso de deslaboralización, de que se está hablando mucho, y el proceso de desglobalización. Y al final, sí, como prometió Marcelo y como prometí yo mismo, vamos a ver cuáles son las formas de pensar a este capitalismo 4.0. Empezamos por el sistema ciberfísico. Este es un gráfico que yo bajé de internet. Esta es la manera que tiene hoy por hoy de explicarse el sistema ciberfísico. No es muy intuitivo, pero podemos decir, o sea, a priori se ve una cosa, es la integración de objetos y cibernética de los objetos en internet a través de plataformas. ¿Sí? Esto es un gráfico viejo, de hecho yo tuve que cambiar la nomenclatura porque en lugar de dispositivos decía objetos, pero vemos cómo el ciberespacio nos provee, y ya estos CBU nos hablan de lo anticuado que es el dibujo, nos provee de información que se dispersa por un conjunto de dispositivos y así entra en contacto con lo que aquí llaman espacio real. Abro un paréntesis. La aparición del sistema ciberfísico no es casualidad que haya activado a nivel filosófico una discusión muy interesante que se está dando sobre el retorno del realismo, ¿no? La ontología orientada a los objetos, el realismo especulativo, son filosofías que aparecen como expresión de este nuevo sistema, de esta nueva forma de vida. Y esos dispositivos recolectan datos que vuelven al ciberespacio. Para simplificar este gráfico, que lo tomé para que tengamos un poco de color, pero que es me parece menos conceptual que esta manera de verlo. ¿Sí? Tenemos tres tecnologías que se desarrollan a lo largo de la década del 2000. La web 2.0, la que conoce la mayor parte de los millennials, no saben lo que era googlear antes, no saben lo que era entrar en la vieja internet de los años 90. ¿Sí? Conocen una web que te permite interactuar. Una web donde uno puede entrar y dejar un comentario, conectarse con otro, no una web para leer nada más, como la primera web, o para mandar un mail. Y sobre todo que permite difundirse a través de los objetos, porque cualquier objeto yo le puedo poner un ID y conectarlo a internet. Una heladera se puede conectar a internet, un aire acondicionado se puede conectar a internet, un auto. Ya no es privativo de las computadoras. Esa web 2.0 permite el desarrollo de otra tecnología que son las llamadas plataformas, un término que ahora con el COVID se difundió muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es una plataforma? Es una infraestructura de interacción, una infraestructura digital de interacción. Una infraestructura donde nosotros podemos entrar e interactuar no solamente con otro usuario humano, sino con la plataforma misma. Las redes sociales son plataformas, pero no solo las redes sociales. ¿Sí? Hay un conjunto de plataformas que nosotros no conocemos, Oracle, Amazon Web Service, o quizás las conocemos pero no hacemos uso de ellas porque son de uso industrial. Bueno, Siemens, General Motors, General Electric tienen sus propias plataformas de uso industrial. Y otra cosa muy importante, las plataformas permiten extraer datos de esa interacción. ¿Sí? El famoso Big Data, una cantidad de data que es útil, que es empleable a partir de la tercera tecnología, algoritmos. Otra palabra que se difundió muchísimo. ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto de instrucciones y procedimientos. ¿Sí? Un programa, una app sabe qué hacer a partir de instrucciones que sigue. Cuando entramos a Netflix o a Spotify, a partir de un ID, a partir de un número de usuario, ¿sí? El algoritmo sigue un conjunto de instrucciones a partir de la información recibida que sabe qué película, qué serie, qué canción, qué disco recomendarte a vos o a aquel. Y nos sorprende porque siempre la emboca. Y cuando no la emboca, ya estamos tan acostumbrados a que el algoritmo no falle que cuando falla decimos, pero ¿cómo me va a recomendar esto? ¿No? El típico chiste, miren a quién me recomendó seguir Twitter, el algoritmo falló. Sí, estamos acostumbrados a que el algoritmo no falle. ¿Por qué? Porque el algoritmo aprende, se educa. Y esto pone en juego la definición de humanidad. La retroalimentación constante que tiene el Big Data permite que
modifique constantemente esas instrucciones y así vuelve a la web 2.0 y la perfecciona para esa interacción que vuelve a las plataformas y vuelve a los algoritmos. Este es el paradigma tecnológico del capitalismo 4.0. Esta es nuestra máquina de vapor y esto es lo que va a transformar todo. ¿Qué es lo primero que transforma? El capitalismo mismo. ¿Sí? Fíjense, yo dije, se nos pierde un poco el origen, o sea, no sabemos cuándo empezó este nuevo capitalismo. Seguimos hablando con la nomenclatura de la fase anterior. De hecho, hay gente que sigue hablando con la nomenclatura del capitalismo 2.0, ¿no? Sigue hablando del estado de bienestar, la clase trabajadora, un conjunto de conceptos que ya son todavía más viejos. En el año 2000 se produce la crisis de las .com. Todos han escuchado hablar, toda esa enorme cantidad de empresas de internet gratis, yeye.com, alternativagratis.com, un montón de empresas que surgían, montadas una burbuja en la cual cualquier persona que presentara un proyecto que sonara más o menos digital recibía una cantidad de plata de parte de los bancos. Bueno, eso explotó en el año 2000. No nos dimos cuenta porque en el mundo siguió funcionando, ¿sí? Y nosotros teníamos, como argentinos, un par de problemas un poco más graves que la .com, ¿no? Piensen que el año 2001 fue nuestra propia crisis. Sin embargo, el efecto que tuvo fue inmediato. Esa cantidad de infraestructura que quedó a disposición, esa cantidad de empresas que tuvieron que vender su capital digital, su capital tecnológico, ¿sí? Fue acumulado por las Big Techs, las famosas GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple. Las cuatro grandes empresas, ¿sí? Pues se pueden agregar algunas otras quizás, pero no importa. Las Big Techs, o sea, los monstruos industriales del nuevo capitalismo. Y al mismo tiempo, la crisis se resolvió inyectando una enorme cantidad de liquidez al proceso productivo, no al proceso productivo industrial, sino a este circuito financiero que financiaba las Big Techs. También la cantidad de esa liquidez se fue hacia especulación financiera, inmobiliaria, endeudamiento de estados en Europa, endeudamiento de individuos en Estados Unidos. Bueno, eso se va a pagar en 2008. Pero antes de que llegue esa nueva crisis, va a haber otra crisis que no va a ser económica, va a ser política. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron un giro securitario. Nosotros nos quedamos mirando a Bush, mirando a Irak, pero nos perdimos cómo esas Big Techs ponían toda su tecnología a favor de la vigilancia, a favor de la recolección de datos, a favor del giro securitario. Y es en este contexto en que la web 2.0 tiene sentido. La web 2.0 es una herramienta excepcional, pero muchas de las paranoias que generó en los pensadores más luditas, en los pensadores más tecnófobos, se sostienen de este contexto. Por ejemplo, Eric Sadin, que él es el que reconstruye esta genealogía. Yo la saco del libro de él, ¿sí? En 2008, viene una nueva crisis económica, una nueva burbuja que explota, la crisis de la subprime. Todos escuchamos hablar de ella. Y aquí se producen dos transformaciones que también caracterizan el capitalismo 2.0. Primero, una nueva ronda de políticas de austeridad, que no son políticas de austeridad, son políticas de inyección de liquidez al capital a costa del gasto social. No es austeridad global, ¿sí? Es una redistribución regresiva del ingreso. Y esa liquidez alimenta un nuevo modelo de empresa que no tiene nada que ver con las Big Techs, que son las startups. Uber, WeWork, Airbnb, nuevas plataformas, pero que ya se manejan con un grado de precariedad, con un grado de regulación del trabajo, con un grado de disrupción, ahora lo vamos a ver, que es característico de esta época y es muy probable que esta nueva crisis, la crisis del COVID, las afecte sensiblemente. Lo segundo que cambia muy sensiblemente es el trabajo. Y acá tenemos dos posturas que yo rescaté porque me parecen las más claras, las más canónicas. Una es la de Fry y Osborne, ¿no? Dos economistas de Oxford. Fry vino hace 2 o 3 años acá a Argentina a hablar. Sacaron un conjunto de papers y finalmente un libro a partir de un estudio cuantitativo que ellos hicieron proyectando qué cantidad de puestos de trabajo se podría reemplazar por automatización. La palabra robot es anacrónica, ¿no? El sistema ciberfísico permite que cualquier cosa se transforme en un robot. No hace falta que venga así Tripio a reemplazar a un trabajador. Lo puede hacer un celular, lo puede hacer una máquina con ID propio. Pero con la tecnología actualmente disponible, ¿qué cantidad de trabajos, de puestos de trabajo actualmente existentes se podrían reemplazar? Les dio 47% para el mercado laboral norteamericano. Una barbaridad, una bomba.
y esto le dio una notoriedad enorme. Más adelante extendieron el mismo modelo de proyección para todos los países de la OCDE y le dio 57%. Más de la mitad de los trabajadores quedarían desempleados si se empleara extensivamente la tecnología disponible. No hablemos de las nuevas, sino de las nuevas invenciones y aplicaciones que se desarrollan. El problema empezó cuando se aplicó este mismo modelo a otras economías. En China, 77%. Incluso en Argentina y Uruguay quedaron al tope de América Latina en trabajo redundante, o sea, trabajo robotizable, con el 60%. Es una barbaridad, son números demasiado grandes, y ahí empezaron las críticas y revisiones. Un puesto de trabajo tiene muchos trabajos internos, nadie trabaja a hacer una sola cosa, y lo que se robotizan son cada una de esas funciones. Si tomamos la mediana, no el promedio, sino la mediana es cuando yo hago una fila, bueno, los del medio, no un cálculo que hago dividiendo todo. Me da que en la mediana de los puestos de trabajo actualmente existentes se puede robotizar el 30% de las funciones. Es decir, esos trabajadores no serían desplazados, en todo caso tendrían que trabajar menos. Trabajos plenamente robotizables actualmente existentes, solamente el 5%. Entonces, no va a haber un proceso de deslaboralización como el que prevé Guy Osborne. Va a haber un proceso de precarización. Se va a trabajar menos y evidentemente se va a cobrar menos. Y aquí es donde viene este otro autor norteamericano que no habla de deslaborización, habla de polarización. La tecnología actual no afecta al trabajador manual, dice el autor. ¿Por qué? Porque el trabajador manual ya fue robotizado, ya fue desregulado, ya fue abaratado por la tecnología, por la automatización, por esos brazos robóticos que vimos en el capitalismo 3.0. ¿Sí? Un repositor, un operario, hoy está tan flexibilizado que no vale la pena reemplazarlo por tecnología. Entonces, la base de la pirámide laboral no va a sufrir este paradigma tecnológico. La cúspide tampoco, ¿por qué? Porque hay trabajo no robotizable. El trabajo creativo, la capacidad de tomar decisiones improvisadas ante asuntos imprevistos, ¿sí? No puede robotizarse, no puede automatizarse. El trabajo emocional, por ahora no. Docentes, enfermeras, la capacidad de saber qué necesita el otro por afuera de los datos. Algunos dicen que la identificación facial, el reconocimiento facial por inteligencia artificial podría incorporarlo, pero estamos lejos de eso. ¿Quiénes son los que podrían llegar a perder el trabajo? Los trabajos de calificación media, administrativos, contables, periodistas, personas que en líneas generales manipulan información y que es exactamente lo que sabe hacer el nuevo paradigma tecnológico. ¿Sí? Una vez más, no hay una crítica que se le haga al autor, pero sí hay un matiz. Desaparecen formas de trabajo, pero aparecen nuevas formas de trabajo. El famoso trabajo colaborativo. Pedalear para Uber, pedalear para Rappi, quiero decir, manejar para Uber. El trabajo tiene algunos problemas que vamos a ver. Esencialmente, no es trabajo asalariado. O sea, en términos estrictamente marxistas, no sería trabajo capitalista. Lo cual es paradójico, porque no implica un paso hacia una sociedad de emancipación laboral. No en los términos que plantea la izquierda, por lo menos. Al mismo tiempo implica una nueva espacialidad. Si se puede automatizar el trabajo administrativo, si ya está automatizado el trabajo industrial, y si los nuevos trabajos tienen que ver con estos servicios personales que se ofrecen a través de plataformas, los viejos cinturones industriales perderían razón de ser. Lo que podemos llegar a tener en este caso son o grandes urbes atiborradas, en donde tenemos diseñadores web viviendo en torres provistos por repartidores de plataformas y diferentes servicios de plataformas, o un escenario menos probable, pero que también se maneja, una descentralización total. Ya no haría falta residir en el lugar del trabajo. Y se podría ver como una neoruralización de personas que se conectan desde su cabaña, aunque las redes de servicio a través de plataformas serían difíciles extendiendo tanto las distancias. Estos son los cambios que se conocen como deslaboralización. Una segunda ronda de cambios tiene que ver con qué va a pasar con el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas cadenas globales de valor tenían sentido cuando había que ir a buscar trabajadores baratos a la periferia. Si yo puedo automatizar ese trabajo, la cadena global se acorta. Ya no tiene sentido poner mi fábrica
en Brasil o en Pacheco, si puedo pagar todavía menos en salarios, trayendo todo el proceso productivo de vuelta a Detroit, de vuelta a Hamburgo, ¿sí? Y robotizándolo completamente. Las famosas fábricas oscuras, ¿no? Donde no hace falta prender la luz porque no hay trabajadores adentro. Esa retracción de las cadenas, ese acortamiento de las cadenas globales de valor, no lo van a subir solamente los países de la periferia. También vienen montadas sobre un proceso de redistribución regresiva del capital, que ya lo vimos, que tiene que ver con estas políticas de austeridad que están aplicando, pero que tienen que ver también con un nuevo paradigma tecnológico, porque el capital digital es muy barato y es fácil reemplazar trabajadores de clase obrera y clase media. Las decisiones de los gerentes pesan más y entonces son personas que pueden negociar mejor su salario. Si en los años 60, años de industrialización fuerte y dura, el capitalismo 2.0, los sindicatos tenían un enorme poder de negociación y eso permitió una distribución muy progresiva del ingreso en casi todo el mundo capitalista, ¿sí? Los años 2000 están marcados por un poder mayor de los gerentes, por las decisiones que hay que tomar respecto a la tecnología, en relación a los trabajadores que se ven muy debilitados no solamente por sus posibilidades concretas de mantener el trabajo, sino porque las nuevas modalidades de trabajo ni siquiera son asalariadas. En ese contexto, se podría dividir al mundo en 4 grandes clases. Y son estas que se señaló el economista serbio Branko Milanović en su llamado elefante. El elefante Milanović es este gráfico que hizo, que si ven tiene la forma como un elefante, acá está el lomo, la cabeza y la trompa, el elefante trompita. ¿Cuál sería la clase baja global? ¿Quiénes son los pobres del mundo? Los pobres, los individuos pobres de los países pobres. Africanos, haitianos, países que no se desarrollaron pese a todas las reformas que aplicaron, países que siguen en condiciones de pobreza por la guerra, por el fracaso de las reformas, y en donde la redistribución del ingreso es la más injusta. A estos pobres del mundo le sigue la clase media del mundo. La cabeza del elefante, la parte más alta de participación del ingreso global, que es esencialmente la clase media y alta de los países asiáticos, de los nuevos países capitalistas. ¿Sí? En países capitalistas que son hoy por hoy el último reducto de la movilidad social ascendente. Y a esta clase media del mundo le sigue el enorme pozo, la enorme caída del ingreso, la enorme caída de la participación en la riqueza, que es la de las clases medias de Europa y Estados Unidos. Los más perjudicados por las reformas y las transformaciones productivas, económicas, fiscales que se vinieron dando desde los años 80 hasta acá. ¿Sí? Fíjense que el momento de caída coincide con la aplicación de esas políticas. Fíjense lo baja que es su participación en la riqueza global. ¿Y la trompa quién es? El famoso y tan citado 1%, que es un 1% global. Digo eso porque hay algunos economistas, periodistas que hablan del 1% argentino. Argentina no tiene un volumen de generación de riqueza como para hablar del 1%. De hecho, hay pocos argentinos en el 1% global. Que Argentina sea un país socialmente injusto no significa que nuestros ricos sean tan ricos. ¿Sí? En líneas generales coincide con la caída general del país. ¿Cuáles son los motivos de esto? Bueno, el rendimiento creciente del capital respecto al ingreso. ¿Sí? Los intereses, la renta, los beneficios crecen mucho más de lo que crece la economía globalmente. Esto lo puede señalar más adelante Piketty. La concentración de los ingresos elevados, lo que dijimos recién, la revolución gerencial. Los gerentes están en condiciones, a pesar de que son asalariados, no tienen ganancias, pero ya sea por la participación accionaria, ya sea por la capacidad de negociar y establecer ellos mismos su salario, de incluso participar o competir por participar de ese 1%. La homogamia, ¿qué significa esto? Que la gente tiende a casarse cada vez más con gente de su propia clase social. Te dirán, pero eso siempre pasó. No necesariamente, porque antes un matrimonio heterosexual implicaba necesariamente incorporar al patrimonio a una persona desempleada, que era la mujer. Hoy por hoy, con la incorporación de la mujer no solamente al mercado laboral, sino incluso a puestos gerenciales, un gerente heterosexual se puede casar con una mujer que gana lo mismo que él. Entonces no se produce ni esa distribución del ingreso que se daba. Más allá de que podemos decir que hay más segregación social de la que hubo en los años 50 o 60, o sea, hay una retracción de la comunicación y la nupcialidad entre clases sociales. Y después, algo que
es más importante en los países desarrollados que en Argentina. La corrupción, pero no la corrupción en el sentido de ilícito, sino la creciente influencia que tienen las personas de dinero para marcar la agenda pública. Financiar campañas, poner ministros, impide que los gobiernos apliquen políticas de redistribución. El otro gran teórico de desigualdad es Piketty. Piketty es más radicalizado que Milanovic, tiene un modelo menos estadístico y, si se quiere, más teórico. Él dice que cuando el rendimiento de capital supera el crecimiento de la economía, ¿sí?, un poco lo que ya vimos en Milanovic, inevitablemente hay desigualdad social. Eso aumenta la desigualdad social. Acá vemos el gráfico y pueden ver que a la tendencia promedio de los ingresos del 1% más rico, ¿sí?, le juxtaponen dos tendencias. La anglosajona, que es peor, donde los ricos todavía ganan más, y la europea, bueno, como buen francés, Piketty siempre va a rescatar a Europa ante Inglaterra, Estados Unidos, pero bueno, tiene datos, así que podemos confiar en él. En el caso del 50% inferior, o sea, la mitad que menos gana en todo el mundo, vemos que también hay una tendencia promedio en amarillo, una tendencia europea en donde la distancia del 1% no es tan grave, y una tendencia anglosajona en donde la distancia es todavía más grave que el promedio. Para Piketty todo esto no es una distorsión, es el funcionamiento normal de la economía capitalista. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados, dice Piketty, a una experiencia excepcional, que fue el enorme proceso de destrucción de capital que se dio entre 1914 y 1945, y el rebote de esa destrucción que se dio en lo que los franceses llaman los 30 gloriosos, entre 1945 y 1975. Es decir, los 30 gloriosos no son otra cosa que el rebote, la reconstrucción de los 30 fatales, que son los de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y Piketty también se atreve a hacer una proyección. Irónicamente usa el término de Churchill, business as usual, o sea, si los negocios siguen como estamos, si no alteramos la redistribución de ingresos, en los próximos 30 años vamos a ver una acentuación de esa desigualdad social, salvo que apliquemos un modelo parecido de los estados de bienestar europeos que tiende a cerrarlo, ¿sí? Pero esta no es la tendencia de Europa, es la tendencia de las políticas europeas. Si los países europeos, como está pasando, empiezan a aplicar políticas propias, según Piketty, de los países anglosajones, la línea celeste va a ser mundial, no solamente de los países anglosajones. Estas son las tres tendencias que vimos al principio: desglobalización, desigualdad social, deslaboralización y nuevo paradigma tecnológico. Yo querría cerrar, cumpliendo esa promesa de Marcelo y también mía, con dos gráficos más que muestran problemas mucho más graves estructurales, pero también oportunidades. Uno es este, que ya lo deben haber visto. Este gráfico circular, en donde cada círculo concéntrico representa un año o una década, nos muestra en amarillo el empleo de los recursos regenerados por el planeta Tierra a lo largo de un año. Y en rojo, cuando empezamos a emplear recursos que no genera a lo largo de un... empezamos a usar recursos que la Tierra tarda un año en generar, pero tardamos nosotros menos de un año en agotarlos. Y como pueden ver, a medida que avanzaron las décadas, a partir de 1970, lo que vemos es una acentuación, una aceleración del consumo de recursos renovables. Fíjense que acá hay una sola excepción, principios de los 80. ¿Por qué? Porque las políticas de austeridad de Reagan y Thatcher, la crisis de los estados de bienestar, disminuyó el consumo de una manera. Pero esto no es una buena noticia para los ecologistas, porque rápidamente la redistribución regresiva del ingreso permitió que la clase beneficiada por esas reformas recuperara rápidamente la tasa de consumo y la acelerara incluso. Este gráfico es de 2018, cuando el Global Footprint, que es la ONG que hace este cálculo, estableció el día de sobrecapacidad el 1 de agosto, porque ese día, en 2018, se agotaron todos los recursos. Tenemos muchos motivos para pensar que en 2019 ha sido peor, y si en 2020 no es peor, es solamente por el COVID. Se puede llegar a generar como una curva, una retracción como esta, pero rápidamente lo vamos a recuperar si no cambiamos la economía. Esto fue advertido. Fue advertido por el informe Meadows del 72, fue advertido por Nicolae Ceausescu-Reagan, el libro La Ley de Entropía de 1971, fue advertido por Hubert, ya no para los recursos renovables, sino para los no renovables. No era un ecologista precisamente Hubert, pero decía, el petróleo se va a acabar alrededor del año 2000. O sea, se va a acabar el pico del petróleo. Vamos a atravesarlo, a partir de ese momento vamos a tener cada vez rendimientos menores de los pozos petrolíferos.
Esto va acompañado por un proceso que podría disminuir el consumo de estos recursos, que es la proyectada caída del crecimiento del PBI que hizo McKinsey. Y podemos decir que con la crisis del COVID esto incluso se puede acelerar. El segundo gráfico que quería mostrarles es este. No lo conseguí en castellano, les pido disculpas, pero es bastante transparente. Es lo que se llama el costo marginal cero. Los bienes físicos, esto lo sabe cualquier economista, tienden a encarecerse a medida que uso más recursos. Es una ley económica, ¿no? La economía es la ciencia que estudia el uso de recursos escasos con fines múltiples. Los bienes digitales son recursos múltiples, infinitos, con usos múltiples. No hay costo de oportunidad en copiar un archivo. No hay espacio. La logística es mandar un mail o es conectarse. No hay depósito. Todo entra en un pendrive. Puedo dejar todos los archivos en el mail si quiero. Entonces, no hay costo creciente por unidad. La línea punteada azul nos muestra que la tendencia de los bienes digitales es completamente opuesta a los bienes físicos. Ustedes dirán, bueno, pero la gente vive de bienes físicos, no de bienes digitales. Sí, pero no se olviden que el sistema ciberfísico permite que los bienes físicos se produzcan cada vez más con información digital y procesos digitales. Podría haber cierto promedio entre las dos curvas. Y aparte no se olviden otra cosa, la posibilidad de compartir, la difuminación de la propiedad y de lo que ya hablábamos, la difuminación de la diferencia entre capital y trabajo, también abarataría los procesos productivos y el consumo. Esto, que es parte de la disrupción tecnológica, al igual que esto, pueden ser un problema, y esto que estamos viendo es un problema, y esto que estamos viendo es la causa de todas las distorsiones que vimos recién, o pueden ser una oportunidad. Y esto es lo que había prometido Marcelo y lo que prometí yo mismo con el subtítulo de esta charla. La escasez de recursos puede dar lugar a una nueva austeridad. Y ya se está pensando eso. Este es el signo de interrogación en verde que teníamos en el primer gráfico. ¿Cómo se piensa el capitalismo 4.0? Bueno, lo están pensando los teóricos de la economía social y solidaria, lo están pensando los decrecionistas, lo está pensando la economía feminista que piensa en términos de economía reproductiva, economía doméstica, economía no guiada por el lucro. Cuando Silvia Federici reivindica las amas de casa, está hablando de esto, de una austeridad que no tiene por qué ser regresiva. Lo propone el animalismo, porque además del costado ético hay una cuestión económica. El ganado es muy ineficaz en la asignación de recursos. Ser vegetarianos podría rescatar al medio ambiente y a la economía. Y por supuesto lo piensa un teórico de renta básica universal. Y la disrupción tecnológica, que ocasiona todos los problemas que vimos, también puede dar lugar a una nueva planificación, a una Internet física como la que piensa Benoît Montreuil, para ahorrar recursos, ahorrar huella de carbón, haciendo funcionar a la logística física igual que como funciona Internet. Los teóricos del procomún y las energías renovables, como Rifkin, más a la izquierda, los teóricos del poscapitalismo, como Mason, como los aceleracionistas, del cibercomunismo, de la planificación montada en las nuevas posibilidades que da la cibernética, y un pensador que les recomiendo a todos los urbanistas, que creo que ya Marcelo lo ha leído, que es Benjamin Bratton, que habla directamente de terraformar la Tierra, es decir, de reorganizar ya no la producción, sino la vida como si fuéramos colonos extraterrestres en este planeta. Y por supuesto que Benjamin Bratton, y con esto cierro, está contentísimo con la nueva coyuntura porque entiende que las políticas que están aplicando por la pandemia son muy parecidas a una terraformación. Bien, eso es todo lo que quería decir. Supongo, si me quedó algo en el tintero o algo poco claro, vamos a seguir con la exposición. Escucho todas sus objeciones, críticas y dudas. Bueno, y preguntas también. Y preguntas, sí. Muchas gracias, Alejandro. A mí siempre me interesa lo que vos comentás, así que bueno, esperamos ya sea a través de mensajes o de gente que tome la posta del micrófono, alguna consulta en particular. Bueno, pregunta Jere Barrera, ¿qué sería el cibercomunismo? Si podés ampliar un poquito el concepto de cibercomunismo. Sí, es el título de un libro que sacó Trota, en donde escribe un viejo exponente del cibercomunismo, que es Paul Cockshott. En los años 70 aparecieron muchos teóricos, gente que venía en informática,
Uno, el más conocido es Stafford Beer. Stafford Beer lo conocemos porque fue el mentor del Proyecto 5, el proyecto de pre-internet que se desarrolló en la Chile de Allende. Pero también hubo otras personas de ideología de izquierda, muchos directamente comunistas, que decían que se podía perfeccionar la planificación soviética si se aplicaba extensivamente la informática de esa época. Por supuesto, fueron una tendencia absolutamente marginal. Con la caída de la Unión Soviética, se vieron paradójicamente reivindicados, porque dijeron, la Unión Soviética trató de hacer algo para lo cual no existían todavía las condiciones tecnológicas. Ahora, fines de los 80, que la Unión Soviética cae, paradójicamente están dadas esas posibilidades tecnológicas. Y desde los años 90 hasta esta parte se desarrolló un montón, muchísimo desarrollo teórico, pero también técnico, pensando cómo la planificación de la economía sin propiedad privada y sin sistema de precios podría organizarse de manera descentralizada, democrática y eficaz usando mecanismos muy parecidos a los que usan las plataformas comerciales como Amazon. Dice, ¿qué hace Amazon? Amazon es una especie de Estado soviético dentro de una economía capitalista, o sea, es una estructura de producción y comercialización muy centralizada, que a partir de un sistema de premios y castigos a los usuarios y de solicitudes, reparte bienes. Lo que hace Amazon, esto dice Jenny Morozov, por ejemplo, lo podría hacer el Estado. O sea, comunismo, pero no comunismo con funcionarios que llenan planillas y soldados marchando por la Plaza Roja, sino comunismo por Internet. Muy bien. Muy clara la exposición, muchos nuevos conceptos, dice Santiago Politi. Lorena Fernández dice, muy interesante las cuestiones que hacen a la posible ruralización. Creo que parte del nuevo modelo de suburbanización responde más a estas lógicas deslocalizantes que al modelo del vuelo blanco del siglo XX, bueno, en Estados Unidos y replicado en menor escala en otras sociedades, inclusive, bueno, en los últimos años podría interpretarse que la nuestra reproduce ese modelo. Bueno, creo que es un debate que se viene. Particularmente no creo, digamos, que creo que el desarrollo territorial hasta hace algunos meses básicamente no estaba signado por un predominio de un modelo de centralización y por un modelo de suburbanización, sino que se daban los dos modelos, los dos fenómenos al mismo tiempo, o sea, una tendencia a la compactación y al predominio de ciudades, de grandes ciudades centrales, y por otro lado a una dispersión sobre la periferia, siendo ambos modelos coexistentes y con digamos, sin que yo creo que ninguno de los dos tuviera predominio sobre el otro. No, creo que los procesos territoriales son muy inerciales y no creo que la nueva situación de la pandemia, que obviamente va a generar una cantidad de movidas y de respuestas territoriales, no sé si necesariamente va a recaer en esa posible ruralización o la ida a un mundo urbano. Creo que, bueno, hay nuevas condicionantes de todos modos, y me parece que los fenómenos territoriales son más inerciales. Pero esto es una respuesta mía a Lorena, no es una consulta que te estoy haciendo. Bueno, si querés, no sé si tenés posición tomada sobre estas cuestiones, pero bueno, hasta hace pocos meses, hasta antes de la pandemia, bueno, teníamos esa discusión de las ciudades compactas, había como, bueno, la nueva agenda urbana. En general había toda una hegemonía intelectual de la idea de la ciudad compacta, de las grandes ciudades como paradigma de crecimiento. La pandemia de alguna forma reintroduce el tema de la reurbanización o de la suburbanización, que nunca se había interrumpido de determinadas maneras. Y ambos fenómenos son, cuando nosotros estudiamos las formas del desarrollo urbano en nuestra carrera, encontramos en Córdoba, y en muchas ciudades argentinas, la coexistencia de esos dos fenómenos. Por un lado, las torres, cuando hablaste de las torres provistas por plataformas, pensé en lo que acá se llaman las ciudades Gama. Gama es un desarrollador muy
una empresa muy importante de desarrollo que trabaja con conceptos de alta densidad en lugares relativamente centrales, pero eso convive con una dispersión tremenda sobre el territorio a partir de loteos, urbanizaciones cerradas, bueno, el modelo que acá conocemos como de Edisur o de, bueno, en atención a otra empresa. No sé si tenés tu óptica, desde tu disciplina, alguna posición sobre este tema, más allá de que algunas cuestiones aparecieron sobre la espacialidad y sobre el territorio expresadas en tu charla. No, obviamente en una maestría de urbanismo no voy a tener el atrevimiento de bajar línea con eso. Sí voy a decir dos cosas. Ha venido cada uno, que no te hagas ningún problema. Hablar así. Pero dos cosas. No Primero, sería el menos indicado. Como lector tuyo, siempre ese escepticismo, o sea, lo mismo que decís sobre la gentrificación, sos una persona siempre de no entusiasmarse con ciertos procesos, y sin poder aplicarlo yo al urbanismo, un poco lo comparto con los procesos más globales. Y lo que decís sobre el efecto que puede llegar a tener el COVID en la residencia y el asentamiento espacial, yo lo extendería a todas las proyecciones que se están haciendo sobre la pandemia. Me parece que son muy entusiastas, tanto los que ven el retorno de un estado de bienestar, como los que ven la aparición de un nuevo totalitarismo. Si tenemos en cuenta que hasta la propia crisis económica que se dice que está ocasionando el COVID, espero que haya quedado claro en la exposición, ya venía de antes. No le echemos al COVID la culpa de problemas del capitalismo 4.0 o como quieran llamarlo. Me parece que esto lo único que puede llegar a hacer es intensificar procesos previos. Pero esos procesos están abiertos. Por eso cierro con estas propuestas que, partiendo de datos, o sea, partiendo de factualidades, de rasgos inamovibles o por lo menos muy presentes del capitalismo, propone montar políticas y proyectos más progresistas. Muy bien. ¿Alguien? Marcelo, yo quería preguntar. Hola Natalia, te presento, bueno, Alejandro Natalia Kosakov, que es socióloga y es docente de nuestra carrera en la materia justamente de Ciencias Sociales y Vida Urbana. Hola Natalia. ¿Cómo estás? No, ¿qué tal Alejandro? Bueno, me pareció súper interesante tu conferencia y, o sea, quería como por ahí profundizar un poquito en esta idea de capitalismo 4.0, en el sentido de cuáles son realmente los quiebres para hablar de un capitalismo, o sea, de que estamos en otra etapa respecto del 3.0, ¿no? Sobre todo me preguntaba sobre la revolución tecnológica, o sea, ¿qué es lo nuevo respecto de la tecnología? Digamos, ya Castells historizó bastante la revolución tecnológica que dio lugar a lo que sería el capitalismo 3.0. ¿Qué es lo nuevo respecto del capitalismo 4.0? ¿Y qué es lo nuevo respecto del régimen de acumulación respecto, o sea, del 4.0 respecto del 3? Como que, digo, si uno acepta tomar un periodo tan largo para hablar del capitalismo 2.0, que toma, ¿no? Creo que, si no me equivoco, en tu filmina es una periodización larga, digo, ¿por qué en este caso, si bien uno puede reconocer entre la década del 80, del 90 y del 2000 diferencias, ¿por qué serían periodos distintos en términos de transformaciones estructurales en la lógica del capitalismo, en su régimen de acumulación y en su revolución tecnológica? Digamos, como que me hace como un poquito de... quisiera como que si podés profundizar un poquito en eso, o sea, ¿cuáles son los quiebres así en esos aspectos? Está bien la consulta. Traté de expresarlo, lo voy a expresar, pero primero, para darle todo el lugar que corresponde a la pregunta o quizás a la observación de Natalia, no descuidemos el hecho de que el ver los procesos de cerca nos haga ver quiebres que quizás dentro de 100 años mi nieto está hablando de un capitalismo 3.0 que llegó hasta el 2050. Es decir, como decía Hegel, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. Estamos hablando de algo que pasa ahora, va a ser mucho más fácil hablar con el proceso esté cerrado. Aún con esa especie de disclaimer, me atrevería a decir, o un poco a recapitular y a reordenar lo que ya dije,
que no tiene que ver con una invención precisa, no vamos a ver una máquina a vapor, sino con un nuevo principio. Lo que define tecnológicamente al capitalismo 4.0, lo que define tecnológicamente a la economía y a la tecnología aplicada al proceso productivo, y no solo productivo, del siglo XXI respecto al neoliberalismo, es el sistema ciberfísico. El sistema ciberfísico que ustedes dirán, bueno, Internet ya existía, sí, pero esta capacidad de hacer de todo un robot, esta capacidad de transformar al consumidor de Internet en un productor de datos, esta capacidad de rentabilizar los datos, rentabilizar nuestra huella de consumo, nuestra huella de uso, ¿sí? Son absolutamente novedosas, están generando distorsiones de todo tipo, a las que ya señalé, y no nos olvidemos, la desregulación laboral que se aplicó durante el neoliberalismo apuntaba a la tercerización, apuntaba quizás a la, como se llamó en su momento, la independencia, la informalización, pero la aparición de la economía gig o la economía colaborativa, como se le llama, es un proceso absolutamente nuevo, porque un trabajador tercerizado, un trabajador desregulado, sigue siendo un trabajador asalariado. Un rapitendero, un Glover, un chofer de Uber, ¿qué son? Evidentemente están trabajando para otra persona, pero no hay distinción entre el capital y el trabajo. Es un problema enorme para el marxismo, por ejemplo, y para todas las sociologías que se construyeron a partir de la distinción capital-trabajo. Porque el capital no está, porque Rappi no es nada, porque no aporta un capital, son mediadores, dicen ellos, porque están empecinados en evitar el reconocimiento de la relación salarial. Todos ellos, yo hablo con algunos de los gerentes o personas que trabajan en la filial argentina, estas empresas, y para ellos lo innegociable es la salarización. Están dispuestos a discutir todo con el Estado, menos eso. Eso es un cambio gigantesco para toda la relación capital-trabajo que hubo desde el capitalismo 1.0. En segundo lugar, bueno, las distorsiones que genera ya no la nueva tecnología, sino la nueva disposición del capital. La disrupción destruye economía. Nosotros estamos acostumbrados a ver procesos de destrucción de determinadas actividades económicas para el surgimiento de otras. Pero Will Page, director de negocios de Spotify, lo dice claro. Dice, la disrupción lo que busca es que haya menos PBI, que haya menos actividades económicas. Y Spotify sí que sabrá eso, cuántas disquerías, cuántas distribuidoras, cuántos sellos habrán quebrado por ese uso. Ese principio, achicar la economía, y que se está sintiendo, para mí también es nuevo, porque hubo crisis económicas, pero nunca formó parte de la propia acumulación que la economía se achique, y ahora sí. Y en segundo lugar, bueno, el rebote que tenemos esto en lo que un marxista tradicional llamaría la superestructura. El tráfico de datos está alterando sensiblemente la manera de hacer política. Lo vimos con Cambridge Analytica y lo vemos en el enfrentamiento que tiene ahora Trump con Twitter. Ustedes dirán, bueno, pero los medios de comunicación siempre se enfrentaron al poder. Sí, pero las redes sociales no son medios de comunicación y pelean ese estatuto de no ser medio de comunicación con la misma fuerza con que las plataformas de servicio pelean no tener trabajo asalariado. Quieren tener un estatuto propio, eso también cambia el formato de la esfera pública. Eso también es una transformación que se da, ¿sí? Y después, bueno, algo que ya no tiene que ver con las tecnologías, pero es un proceso que se agrava. Nunca como ahora sentimos tan cerca la escasez de recursos. Nunca. Creo que casi, no por nada hay un revival del pensamiento malthusiano, ¿sí? A lo largo de estos 200 años de capitalismo, nunca se planteó con tanta fuerza en el debate público, ¿sí?, la posibilidad de que ya no podamos crecer más. Entonces, eso que no tiene que ver con el sistema ciberfísico, y que yo creo, otros no, que el sistema ciberfísico incluso podría ayudar a gestionarlo, también introduce un clima y unas condiciones para la reproducción material inéditas dentro del capitalismo. Me parece que esos cambios, ¿sí?, el sistema ciberfísico, la disrupción tecnológica y la crisis climática, que es una crisis de recursos, ¿sí?, nos vamos a quedar sin recursos para vivir. No, el problema no es que se extinga el tapir, está mal que se extinga el tapir, el problema es que se extinga la humanidad. Son las tres marcas que nos permiten distinguir este capitalismo de
del capitalismo de fin del siglo XX, del neoliberalismo. No sé si con eso te respondí, Natalia. Sí, sí, la verdad que sí, muchas gracias. No, está bien. Bueno, hay tres mensajes. Por un lado, bueno, Lorena Fernández vuelve a comentar, dice, por otro lado, hay muchos trabajos que todavía no existen porque ni siquiera se han desarrollado las tecnologías para llevarlos adelante. Esto es algo muy recurrente, no sé si vos estás tan de acuerdo, Alejandro. Te leo las otras dos preguntas. Mauro Tartavini, docente en nuestra materia de infraestructuras, equipamientos y servicios, y como buen ingeniero, digamos que requiere precisiones. En Argentina, del 1 al 100, por ejemplo, ¿en qué punto estaríamos hasta el capitalismo 4.0? Te damos algunas decenas de Changuy, en todo caso no hace falta que sea con exactitud milimétrica, pero es una pregunta de Mauro. Y Santiago Puliti nos plantea, ¿se puede plantear la reconversión de los trabajos o la creación de nuevos tipos de trabajos que sean no robotizables para reducir la brecha que impone la tendencia para los trabajos del sector medio de los que hablabas? Bueno, la pregunta de Lorena y la pregunta de Santiago las voy a responder juntas, porque me parece que apuntan a lo mismo y tengo ya no un conocimiento, sino más un punto de vista. Y la pregunta de Mauro, que como es ingeniero me va a pedir muchas precisiones, voy a tratar ahí dice que redondear a la decena está bien, es suficiente. Así que... No, mira, lo voy a plantear en los siguientes términos, que puede ser que satisfagan su sensibilidad de ingeniero o puede ser que lo irriten todavía más. Hagamos de cuenta que Argentina es un dispositivo. Y hagamos de cuenta que estos 4 capitalismos son un software. ¿Cómo se instaló cada uno de ellos en el dispositivo argentino? Bueno, podemos decir que Argentina fue diseñada para el capitalismo 1.0. Porque la manera en cómo se integró como proveedor de materia prima dentro de un mercado internacional manchesteriano para grandes centros industriales que requerían esencialmente alimentos baratos fue excepcional. O sea, era el software con el que venía instalado. O sea, Argentina nace como dispositivo capitalista con ese capitalismo. El capitalismo 2.0 se instaló bien, pero había que resetearlo cada tanto. ¿Por qué? Porque si bien Argentina pudo industrializarse y aplicar el fordismo y aplicar políticas económicas de redistribución desde los años 30 hasta los años 70, el stop and go, ¿no?, era el F5 de ese programa que nunca terminaba de funcionar. El capitalismo 3.0 fue el colapso. Argentina no tuvo una experiencia exitosa de neoliberalismo. Los que rememoran el menemismo cometen 2 errores de apreciación. Primero, que le atribuyen a una década una prosperidad que en rigor duró 3 años y medio. ¿No? El menemismo empieza en el 89 y termina en el 99. Pero la convertibilidad funcionó bien desde abril de 1991 hasta el efecto tequila de 1994. El resto fue deuda, ajuste, nada que envidiarle ni al periodo anterior ni al periodo posterior. No nos dejemos engañar a veces por la idealización del pasado. Y ese es el segundo error que se comete, ¿no? O sea, hay una juventud que está viendo eso como una experiencia mucho más exitosa de lo que fue. Por algo terminó como terminó. Podemos criticar al neoliberalismo como principio, como modelo, pero es innegable que otros países, quizás por el punto de partida, quizás por la estructura social, tuvieron experiencias neoliberales más exitosas. Argentina no pudo encontrar su lugar nunca en el capitalismo 3.0. El capitalismo 4.0 corre para todos. Es cierto, Argentina está muy lejos de la frontera tecnológica, pero las transformaciones llegan igual. El Globo decidió que no sé qué pasará después del COVID, pero hace 2 años, 2 años y medio, cuando vino Globo a Argentina, su cabeza de playa iba a ser Argentina, para toda la región, por lo menos para Sudamérica. A los rapitenderos los vemos de aquí para allá. La robotización y la automatización va a llegar. Evidentemente no va a llegar a la fábrica de botiquines de Julio de Gracia en Plata Dulce, ¿sí? Pero va a llegar a la industria de punta que tenemos, además de la agroindustria, que es una industria de punta en términos globales. Sin embargo, otra vez, parafraseando a tú, es demasiado pronto para opinar. El capitalismo 4.0 recién empieza y está recalculando en todo el mundo, ¿sí? En todo caso, el final de mi exposición apuntaba más a plantear una agenda para pensar el mejor capitalismo 4.0. ¿Sí? Podemos transformarnos en vaca muerta rodeada de soja, o podemos ver cómo hacemos para que esa disrupción tecnológica, esta nueva austeridad obligada y acelerada por el COVID,
sean puntos de partida para una mejor redistribución, para una economía más participativa. Y esto me lleva al punto que plantearon Lorena y Santiago. Básicamente los dos me hablan de cómo rescatar el trabajo. Y yo aquí tengo una opinión muy tajante. No se puede y no hace falta. Quizás haya una manera, pero todas las maneras que veo que se barajan apuntan a un chantaje que, como progresista, me resulta desagradable, que es renuncien a derechos para sostener los puestos de trabajo. Es un chantaje que venimos viviendo de los años 90 y que no ha cejado, a pesar de que cambiaron los signos políticos, ¿no? Gran parte de la recuperación del trabajo posterior a la crisis de 2001 fue a costa de la precarización del trabajo. ¿Cuánto más podemos aguantar? Nunca vamos a poder competir ni con la Corea de los 80, ni con la China de ahora, ni con la Corea del Norte del día que se reconvierta al capitalismo. Mejor pensar en formas de inclusión ciudadanas por fuera del trabajo, y ahí Federico Duelli me tira una punta. La renta universal, más derechos sociales, el derecho a la ciudad, ¿sí? Pensemos formas de incorporación por fuera de la relación salarial que me parece que van a ser mucho más progresistas, incluso complementarias con ese capitalismo 4.0. Acá también le estoy respondiendo un poco a Mauro, que seguir alimentando una relación salarial que ya nos está pidiendo demasiado como ciudadanos. No sé si con esto respondo. Mauro dice, excelente descripción y claridad conceptual. Argentina se saltó el capitalismo, ahí me pasé el mensaje. Pero ese rol es fundamentalmente el Estado, dice Santiago. A ver, pero ahí el rol es fundamentalmente, sí, obvio. O sea, estoy diciendo que renunciamos a la relación salarial, no estoy diciendo que renunciamos a todas las instituciones. El Estado, para mí, sin idealizarlo, sigue siendo una herramienta. Más que el Estado, sí, el Estado, por supuesto, pero también la política. Porque a veces que se confunden. ¿Sí? Un Estado gigante, pero completamente cerrado a la sociedad civil, no sirve de nada. O sirve para intereses que no son necesariamente deseables. Un poco lo que vemos en China. En China tiene un Estado muy poderoso y muy interventor. Ahora no sé si hay capacidad de interactuar. Argentina tuvo históricamente estados débiles, pero una sociedad civil fuerte. Entonces, para mí lo que hay que fortalecer es ese lazo y las herramientas del Estado para trabajar en esa sociedad civil. Pero que sean participativas. O sea, no esperemos que el Estado haga todo por nosotros, porque o no lo va a hacer, o va a hacer lo que le indiquen las personas que tienen más llegada al Estado. Bueno, muy bien. Bueno, mi juicio ha sido muy interesante, Alejandro, como siempre. Por lo menos a mí me satisfizo plenamente la charla y responde a mis expectativas. Súper interesante, dicen acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta por micrófono o por mensaje, o solamente felicitaciones, como empiezan a aparecer. Muchas gracias, dice Belén. Gracias, dice Marisol. Bueno, ya estamos muy bien con el tiempo y bueno, creo que realmente ha sido muy, muy interesante. Yo vuelvo a recomendar, bueno, tanto seguirlo a Alejandro como Bruno Bauer en las redes sociales, como la lectura de su libro más reciente, el de ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Que bueno, tiene mucho que ver con esto y seguramente nos permitirá analizar con mucho más tranquilidad, con más tiempo, varias de las cosas que ha tirado, que han sido fantásticas. Esperamos contar con vos físicamente en algún momento, Alejandro. Esta pandemia va a terminar y seguramente serás invitado a alguna actividad en la maestría acá en Córdoba, así que, esperamos eso. Te agradezco nuevamente, nos comunicamos la semana que viene por todos los temas administrativos. Y bueno, muchas gracias, como te están diciendo todo. Y una costumbre que tenemos, algunos no están de acuerdo porque dicen que el sonido es tremendo, es abrir los micrófonos y